Abrimos ahora sí la mesa de política y economía, como cada martes. Mario Pensavalle, buenas noches. Buenas ¿Todo noches, bien? ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, muy bien. Dante Leguizamón, ¿cómo está? Bien. Bien. Excelente. Alfredo Fluri, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a presentar a los invitados de esta noche porque vamos a arrancar hablando sobre los números de la pobreza en Córdoba y la medición de la provincia de Córdoba, en este caso, para esta parte del año, digamos, ni primer semestre ni segundo semestre, estamos ahí justo a la mitad. En primer lugar lo presentamos a Alfredo Curuchet, que es director académico del CIPES. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Por favor, muchísimas gracias por venir. Está también con nosotros Juan Pablo Kmet, que es voluntario de Cáritas Córdoba. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias por venir, Pablo. Muchísimas gracias. Y está también con nosotros Ricardo Bisani, el doctor Ricardo Bisani, legislador de Unión por Córdoba. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por venir. Vamos a arrancar con lo que le decíamos. Vamos a ver el informe. Los números de la pobreza en Córdoba, la medición de la provincia. Lo vemos. El gobierno de Córdoba difundió sus propios datos sobre pobreza e indigencia luego de aquel impactante 40,5% de pobreza que marcó el INDEC para el Gran Córdoba en el segundo semestre de 2016. Según el primer monitoreo de condiciones de vida de la provincia, en el trimestre que va de junio a agosto pasado, la pobreza fue del 30,3% y la indigencia del 3,8%. Esto implica que 140.092 cordobeses dejaron de ser pobres y más de 100.000 ya no son indigentes. Para hacer la medición, la Dirección de Estadísticas de la provincia tuvo en cuenta no solo los ingresos familiares, como es habitual, sino el impacto de los planes sociales provinciales no monetarios, boleto educativo gratuito, PAICOR, tarifa social de energía o la entrega de leche, entre otros. La conclusión del estudio, además de la baja de los números de pobreza e indigencia, es que la ayuda social impacta fuerte en el descenso de la indigencia, pero casi no mueve el número de pobres. Los datos de la provincia se presentaron unos días antes de que el INDEC dé a conocer los nuevos porcentajes de pobreza e indigencia que se conocerán este jueves. ¿Bajó la pobreza en Córdoba? ¿Qué dicen los especialistas? ¿Qué sucede en los barrios de Córdoba? Bueno, Curuchet, ¿le cree estos números? Y la verdad que me cuesta creerle a la provincia, no es la primera vez que hacen este tipo de anuncios, de hacer un indicador, ya hubo este indicador de carencia tuvieron, ¿no? En donde a diciembre de 2015 decían que una familia necesitaba, 5.500 pesos, pusieron el límite. A los meses salió el INDEC ya a decir que era 11.000 pesos, la provincia salió a decir, puso el año pasado un límite de 7.000 pesos para incorporar al PAICOR, era 11.000, o sea, la provincia excluyó a niños en situación de pobreza y la verdad que esta situación no me gusta, digamos, de que al final empezamos de vuelta con esto de que no me gusta el número, entonces hago un indicador y al final no sabemos en Córdoba cuál es el nivel de pobreza, no sabemos si creerle a la provincia en este indicador o si creerle al INDEC, que hay que decirlo, el INDEC trabaja en conjunto con la provincia, o sea que la provincia estaría publicando un dato ayer y un dato de acá 2 días. ¿Qué creemos? Me parece que lo que necesitamos es recuperar la credibilidad de las estadísticas públicas y de esta manera no se recupera, me parece que es intencionado, digamos, hay una intencionalidad de tratar de confundirnos y la verdad que necesitamos tener estadísticas creíbles y verdaderas que reflejen realmente la verdad, porque este es un problema demasiado serio para que sigamos perdiendo tiempo en discusiones sobre los datos. Hay un dato que me parece clave, que es que el 40,5 que midió INDEC se referencia inmediatamente con el 30,3 creo que dio la provincia, después le impactó el tema de los planes, pero saquemos eso, midamos iguales con iguales. Está bien, los periodos de medición fueron distintos, INDEC midió el año pasado, la provincia acaba de medir, pero uno supone que en un año la cosa no ha cambiado tanto como para que baje 10 puntos la pobreza. ¿Cómo lo perciben ustedes desde Cáritas, que viven la diaria, digamos, respecto a si hubo un cambio radical desde el año pasado a esta parte? No, la verdad que este tema de cifras para nosotros es una cuestión importante, evidentemente es una cuestión que uno tiene que estar informado y que
de alguna manera ilustra o acompaña lo que uno hace, pero convengamos en que en los últimos 10 años hemos tenido todo tipo de números y una realidad que uno más o menos le ve parecida, ¿no? A nosotros en realidad un poco lo que vemos en Cáritas son pobrezas que no hay ningún índice que las mida y que nos preocupan más que el índice que puede venir de una necesidad básica insatisfecha, de un nivel de ingreso. Creemos que son pobrezas más profundas y que un poco están presentes en cada uno de los cordobeses, ¿no? Creo que a todos nosotros nos dolió escuchar ese 40%, igual que nos duele escuchar el 30%. Es igualmente grave para una ciudad como Córdoba y con el aspiracional que tenemos como sociedad como Córdoba. Pero nosotros nos encontramos con una ciudad en donde va creciendo una pobreza en la trama social. O sea, no sé si se podría hacer un indicador de pobreza de trama social. Vemos que es una trama social que se va desintegrando cada vez más, en donde pasan cosas que pasan en Córdoba. En Córdoba pasaron los saqueos, en Córdoba pasó un linchamiento de un chico por robar un teléfono, en Córdoba en una fiesta deportiva se mató un hincha por pensar que era de otro equipo. En Córdoba pasan protestas por ahí por distintos sectores públicos con legítimos reclamos, pero que por ahí hay como un descuido del otro, ¿no? Hay un olvido del derecho del otro. Y eso habla de una sociedad enferma que se va desintegrando y fragmentando. Y esto no es solamente una palabrería filosófica, digamos, o un divague sobre el tema, sino que se ve muy concreto en los barrios. Porque uno hace 30 años, 40 años, es decir, en Argentina hubo pobreza siempre, ¿no? No nos olvidemos, los inmigrantes venían con una mano adelante y otra atrás, pero por ejemplo no tenían una pobreza que hay hoy muy presente en la sociedad, que es la pobreza de esperanza, de perspectiva, de futuro. Esa pobreza y esto de la trama descompuesta socialmente, lo que uno percibe en los barrios es como si fuera una especie de cebolla, ¿no? Por ahí barrios que ya eran pobres, pero uno va viendo que en ese barrio pobre se han ido haciendo capas de casas más pobres y otra capa de ranchos más pobres, y afuera de eso, y afuera del barrio pobre, y afuera de la villa, hay todavía capas más de gente más pobre y más excluida. Es como que esto que vemos en la sociedad es fragmentada, no solamente por hablar de ricos y pobres en general, sino se rompe la cohesión social. Y eso hace mucho más grave la pobreza, porque ese último pobre que está afuera de la última capa no tiene a quién recurrir. Cualquiera de nosotros ganemos 5.000 pesos, 10.000 pesos, 20.000, 50.000, nos pasa algo y tenemos un teléfono para dar una mano, pero hay miles y miles de personas en Córdoba que no tienen a quién recurrir, están fuera de la trama social. Y ahí es donde tiene que entrar el Estado como el último eslabón, digamos, para sostener una situación que, digamos, debería no existir, pero existe. ¿Y cómo interviene? La primera cuestión que tenemos que analizar, que acá es una pobreza distinta, no es la pobreza que nosotros analizamos en otra época, que tiene que ver exclusivamente con el nivel de ingreso. Tiene que ver, como absolutamente de acuerdo con la gente de Cáritas, creo que el Papa es uno de los que está empezando a entender esta situación, esto de la política del descarte, ¿no? Esto de, o sea, no solamente la pobreza porque no tengo trabajo, porque no tengo ingresos, porque no puedo comprar alimentos, porque no puedo comprar medicamentos, porque no tengo un hábitat, sino la pobreza porque no puedo entrar. O sea, es una forma de racismo de otra característica, el racismo del antipobre, digamos. Les pasa a los chicos de los barrios pobres para entrar al centro, les pasa para entrar a un shopping. Digo, esta situación es una situación que tiene que ver con un cambio de etapa en lo que es la forma de acumular económicamente. O sea, nosotros no venimos de la década de 70 de tener 5% de desocupación y 3% de pobreza. Y lamentablemente, después de la dictadura, todo el proceso democrático, cada una de las décadas del proceso democrático, por crisis o por falta de acumulación económica, fue aumentando este nivel de exclusión. Entonces nosotros empezamos a hablar como Estado, no solamente de atender lo inmediato, de que tratar de que el indigente tenga lo suficiente alimento para poder, digamos, comer, sino empezar a pensar cómo integramos a la sociedad. Yo como peronista
sigo pensando en la comunidad organizada. Y no existe comunidad organizada con el 40% de la población fuera excluida, fuera del sistema formal económico. Esta es la primera situación. ¿Qué es lo que hace el Estado? Bueno, el Estado en la década del gobierno kirchnerista hizo una distribución de ingresos, pero en términos de consumo. O sea, aumentó el nivel adquisitivo de los sectores populares, generó una gran transformación económica en ese sentido, generó nivel importante de consumo, pudo ocupar una parte importante de la mano de obra formal, pero el sector excluido siguió quedando excluido. Claro. Esta situación, a nuestro entender, tenemos que empezar a entenderla, y lo empezó a entender el gobierno nacional, y lo empezó a entender el gobierno provincial con la ley de emergencia social del gobierno nacional y con la ley del presupuesto del gobierno provincial, entendiendo que hay un sector de la economía que va a tener otra lógica de formalidad. Nosotros empezamos a hablar de la economía social, pero de otra economía social, una economía donde esos nichos de producción tienen que tener, porque no hay mejor política social que una política de empleo. Ahora está claro que la economía moderna no va a generar una política de empleo. Ahora, a mí se acuerdan los libros, no sé si ustedes leyeron, Elige tu propia aventura, ¿no? Llegamos a un lugar y te dan de tres opciones. Me da la sensación de que esta es Elige tu propio índice, con lo cual parece gracioso a la hora de discutir el número, pero claramente nos pone trabas a la hora de pensar políticas para dar vuelta a eso. La pregunta sería, estamos de acuerdo con que el INDEC anterior medía mal, pero habíamos acordado que este INDEC medía bien. Y ahora que tenemos el dato del 40.5 de pobreza en Córdoba, inventamos otro para disputarle la narrativa a ese... ¿Cómo se puede pensar políticas contra la pobreza? No, por eso, digamos, reacciono tan fuerte contra esto, porque realmente es como un retroceso y realmente lo que yo creo es que necesitamos recuperar la credibilidad de las estadísticas y uno dice, bueno, pero ¿para qué las estadísticas? Es que es importantísimo saber estadísticas certeras para poder saber qué hacer, entonces, cómo hacerlo. Digo, este ejemplo del PAICOR es muy concreto. Claro. O sea, la provincia usó estadísticas mal hechas, puso 7.000 pesos y que podemos discutir, digamos, de cuál, pero digamos, y después salió que la línea de pobreza era de 11.000 pesos. O sea, concretamente el gobierno provincial excluyó a niños en situación de pobreza del PAICOR cuando no lo tenía que hacer. Y eso es por no tener estadísticas. O sea, ¿es inocente errarle en 10 puntos o medir 10 puntos menos? Yo no sé, digamos, si la realidad es 40 o si la realidad es 30. La verdad que no lo sé, no tengo elementos. Lo que yo esperaba es que en esta etapa, y fundamentalmente esperaba eso del gobierno provincial, que nos dijera, bueno, a ver, que propusiera el INDEC, bueno, a ver qué es lo que ha pasado, realmente es 40, o sea, tenemos que poder discutir esto, o sea, ¿por qué llevarlo a la arena de vuelta de esta politiquería barata, bueno, no me gusta el índice, tiro otro? No, discutamos, a ver, hagamos estadísticas creíbles nuevamente, y ahí, obviamente, que se pueden cometer errores, puede haber errores de medición, puede ser que no sea 40, pero no lo sé. Pero yo esperaba que la provincia nos responda a eso. Hay dos planos de análisis que han quedado muy claros. Uno es respecto de la pobreza estructural, que pueden ser las NBI, la necesidad básica insatisfecha, población que no está hacinada, población que no tiene acceso a servicios básicos, o la desintegración social que hace referencia a usted. Y el otro tema es vinculado específicamente a una medición que mide una canasta, que es pobreza por ingreso, y en donde hay una diferencia abismal entre lo que midió un organismo y lo que mide otro, y es la referencia clave sobre la que nos tenemos que apoyar justamente para establecer políticas en ese ámbito. Vamos a esperar qué dice INDEC pasado mañana, jueves, cuando publique datos nuevos, a ver si se aproximan un poco más al 30 que dice la provincia o quedan más cerca del 40, pero me parece que si le pifiamos, si de arranque no nos ponemos de acuerdo en un número que se supone debería ser base para cualquier establecimiento de política, estamos complicados. En realidad, más que números, nos tenemos que poner de acuerdo en hacer bien las estadísticas. Bueno, o sea, eso es lo que difícil, claro. Planteo porque me parece que el problema más serio es pensar que la estadística resuelve. O sea, la estadística puede estar planteada en términos de nivel de ingreso, puede estar planteada en términos de nivel de integración social. No es lo mismo un abogado, un jubilado que cobra la mínima que vive en Alta Córdoba que un jubilado que cobra la mínima que vive en una villa. O sea, son distintas tipos de pobreza. Entonces no se puede medir exclusivamente en función del nivel de ingreso.
No es lo mismo el que recibe el boleto estudiantil o el que no recibe el boleto estudiantil. No es lo mismo los ingresos indirectos. Entonces yo creo que hay que medir un montón de cosas. El problema es que así sea el 10. Nosotros tenemos que tener política. No, está claro. El problema es que si la política es simplemente una cuestión de contención, esperando que el mercado le resuelva en el futuro por derrame esta situación, o si el Estado tiene que generar política de que generen trabajo de otra característica. ¿Y Unión por Córdoba qué hace en ese sentido? Aparte de todas las políticas sociales que está planteando, Sí, pero en esas dos lógicas que planteó usted. la primera cuestión, empezar a entender que hay un sector que el otro día salió en la prensa. La incorporación de tecnología va a dejar en determinados sectores más del 75% del recurso humano afuera. El crecimiento económico, así sea exponencial, no va a alcanzar ni siquiera para cubrir el crecimiento vegetativo de la población. O sea que no solamente no vamos a resolver el 30, el 40, el 20 o el 25, sino que vamos a seguir incorporando nuevos pobres a esa nueva situación. Porque el problema es un problema estructural de la lógica económica. Sí, sí. Insisto, nosotros hace 50 años teníamos otra situación, era otro capitalismo. Hoy tenemos un capitalismo que no cayó ningún meteorito, ni hubo ningún maremoto, ni un terremoto. Fueron políticas económicas que generaron estas condiciones. Esta es la situación que tenemos que abordar. Independientemente del número de estadísticas, independientemente de, yo entiendo el factor necesario del sector académico para resolver esto. Ahora nosotros le conocemos a los pobres con la cara, no por el número. Nosotros trabajamos en los barrios, como seguramente hace Cáritas, y le conocemos la cara y cuáles son las necesidades. Bisani, ¿cuál es la responsabilidad política del peronismo de Córdoba, que hace 18 años que gobierna? Todos tenemos responsabilidad en esto. Por supuesto, obvio. O sea, la responsabilidad política del decir peronismo... todo, a veces, a mí me da en boca de los políticos me da la sensación que es lo mismo que decir ninguno. No, porque me parece que primero que tenemos que entender que este no es un problema de Córdoba. Ni siquiera un problema en la Argentina. O sea, acá hay un problema mundial claramente definido en una forma de acumulación económica. Lo que nosotros tenemos en la Argentina es otro problema. Es un problema de distribución. Pero cuando los números de INDEC marcan que Córdoba encabeza el ranking de pobreza en Argentina... Yo conozco el Gran Rosario y conozco el Gran Córdoba. Por eso le digo, entonces ahí se genera este índice propio para responder a una supuesta mala medición de Claro, un INDEC. número que no era legitimado. ese Digo, 40. entonces si Córdoba efectivamente tiene la mayor cantidad de pobres de los conglomerados urbanos de Argentina, evidentemente también hay un problema de Córdoba. Hay un fracaso de supuesto que política. un problema. Uno dirá que otros lugares, provincias del NOA, del NEA, tienen una alta cantidad de empleo público, con lo cual son mucho más menos permeables a la pobreza, porque el empleo público de alguna forma protege respecto de Córdoba, que tiene efectivamente el más bajo porcentaje de empleo público respecto de otros distritos. Hay muchos mecanismos. Ha habido una migración interna hacia las grandes ciudades a punto de partida del paquete tecnológico de la soja de todas las zonas rurales, no solamente de Córdoba, sino del resto de las provincias. Hay muchos componentes que han colaborado, hay mucha inmigración de los países latinoamericanos, hay muchos componentes que incorporan nuevos elementos en función de mostrar esto. Lo que estoy planteando, que la resolución no es el derrame del mercado y que el Estado cordobés está generando políticas sociales y está empezando a entender que el problema de la discusión de cómo se resuelve esto no es un problema de crecimiento económico liso y llano, es un problema y de distribución, es un problema de generar condiciones, porque no hay mejor política social que la política de empleo. Cuando uno piensa en las capas de la cebolla de las que hablabas recién, uno da la sensación de que estamos tan lejos de entender esa lógica, ¿no? Porque mientras vamos discutiendo estos índices, aparecen nuevas capas. ¿Cuánto tiempo tiene una persona que vive una situación de indigencia hoy para que el Estado entre a entender lo que le está pasando? No sé, como para que se diga en la televisión, porque si no... Mira, es interesante lo que vos decís, hablamos en el porque aire. vos decís, recién dijiste, aparecen nuevas capas, y la sensación es que desaparecen esas capas, porque un poco lo que nosotros vemos es cómo se va haciendo invisible la pobreza, ¿no?, en la ciudad. Nosotros en Cáritas, por una situación histórica, institucional que se da, somos como unos referentes que en determinadas situaciones, como hoy, nos llaman a opinar, pero también que la gente acude de muy buena fe muchas veces ante determinadas situaciones, como por ejemplo catástrofes, inundaciones, bueno, van a Cáritas. Y nosotros vemos ahí una actitud solidaria, general,
pero medio esquizofrénica, ¿no? Nos ponemos a preocuparnos de la pobreza cuando nos dicen que hay un 40%, o si es un 30 o un 40, o porque se inundaron acá y nos muestran la imagen. Ahora, ese 30, 40, que es una barbaridad de gente, sea un 30 o sea un 40, están todo el tiempo en la ciudad y son invisibles. Y esto que vos decís es muy interesante porque no solamente cuánto demora en llegarle una ayuda, depende también en qué época estemos en relación a las campañas, ¿no? Pero ahora llega más rápido. Claro, ante casos concretos, la verdad que no solamente, y acá también siendo parte de una institución como Cáritas, hasta Cáritas tenemos nuestra burocracia para responder. Pero a eso te iba a la raíz de esta cuestión, que yo entiendo que la pobreza es una cuestión política, este es un segmento de política, y la solución de fondo viene de la política. Pero la política también la hacemos todos los ciudadanos, y creo que sería un problema muy distinto si todos fuéramos conscientes y todo el tiempo fuera una preocupación de que de 10 de nosotros, 3 son pobres y 1 es indigente, y que eso es un problema que nos atañe a todos, ¿no? Porque si esos 3 pobres de los 10 tuvieran un teléfono de uno de nosotros para salir del paso, la pobreza sería distinta. Ahora, cuando ese pobre esté en la capa, no la que aparece, sino la que desaparece, ahí el problema es más grande, porque realmente esa persona, hay cuestiones, uno por ahí ve cuestiones que no te imaginas que estén pasando a cada 10 cuadras, ¿no? Por ahí estadísticamente, yo siempre pensé, a mí siempre me gustó leer estadísticas mundiales, y un poco como vos decías, Córdoba tiene la particularidad de que los números estadísticos siempre han sido muy parecidos a los números de Argentina. Y los números de Argentina son parecidos a los números del mundo. O sea, si viviéramos en Suiza, tendríamos números muy distintos al mundo. Si viviéramos en Senegal, tendríamos otros números. Argentina tiene como una situación, y Córdoba, y la ciudad de Córdoba, tiene esos números. Y eso no es solamente un número. Es que acá en Córdoba, y acá cerquita, y acá a cuadras de tu casa, hay gente que está viviendo en esas condiciones que vos ves en un documental de National Geographic y te escandalizas. Y esas situaciones de hambre, de abandono, y cosas que vos no podés creer que pasan, ¿no? Y esos espacios que se van invisibilizando para la sociedad general y para todo, se van haciendo visibles y van apareciendo para otras realidades peores, que lo vemos como una pobreza que crece, que es, por ejemplo, el mundo narco, que acentúa y cristaliza también esta pobreza, o el clientelismo político también, ¿no? Que por ahí cristaliza esta situación de pobreza. Y en esos excluidos que vos haces referencia, invisibilizados, porque en definitiva incluso están en un lugar periférico en que ni los vemos, ¿ustedes ven que el Estado esté presente a través de estos planes, por ejemplo, nacionales, provinciales, municipales, para, por ejemplo, sacarlos de la indigencia, del hambre? Mira, si yo te digo que hay gente acá cerca que vive en algo que podríamos llamar una casa, en donde no tiene agua, no tiene luz, para de contar los otros servicios, no tiene una calle, no llega una ambulancia, no pasa la policía, y está acá adentro. Días pasados pasó una gente que con la última lluvia que hubo se le había inundado la casa. ¿Cómo se le inundó la casa y no llovió tanto? No, es que están haciendo las obras de la circunvalación y a alguien se le ocurrió derivar todas las aguas y derivaba todo en estas casas justamente, que no tienen ni agua ni luz y son como lugar de desecho. Entonces son como islitas, ¿viste? Es difícil que saquen el boleto educativo así, ¿no? Digamos, que tengan tiempo de encontrar el documento. Documento, pero aparte en cualquier formulario, cualquier cosa te piden tu domicilio, claro, no tienen domicilio. Entonces, pero realmente... ¿pero llega la asistencia, por ejemplo, para el alimento, digo? Por ejemplo, lo básico. Digamos, hay lugares y saben, en general la gente sabe a dónde acudir, hay ayudas del Ministerio de Desarrollo Social, hay planes, hay políticas y acciones, las hay. Lo que pasa es que vos te pones en la situación de esas personas, que probablemente tiene el tío discapacitado, el chico desnutrido, la madre no sabe leer, están los canales, hay canales, incluso hay a veces, el Estado, en Cáritas muchas veces actuamos en conjunto con el Ministerio de Desarrollo,
Y muchas veces vemos que el ministerio tiene recursos, tiene, por ejemplo, leche para los niños. Hay leche asignada para todos los niños. Pero por ahí no tienen los canales para hacerlo llegar hasta ese lugar. No está el canal para que llegue. Y la persona ahí está excluida. Tampoco llega porque no sabes ni siquiera salir de esa situación, ¿no? Y mientras tanto seguimos discutiendo sobre números. Bueno, esperaremos en 2 o 3 días lo que dice el jueves. El día jueves, o sea, a 2 días de este informe. Muchísimas gracias por la visita, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias también. Hacemos un corte, al regreso, candidatos a diputados, se vienen las elecciones del 22 de octubre y tendremos aquí a más candidatos. Ya volvemos.